Bien, vamos a trabajar entonces con los trabajos prácticos. Vamos a observar el primer trabajo práctico. Para ello vamos a compartir la pantalla. Como podemos ver, es una planilla sencillita donde aparece la asistencia, inasistencia, mujeres, varones, y lo que tenemos que hacer es automatizar el cálculo de los totales. Entonces, para ello vamos a ir a la hoja de cálculo. Entonces vamos a escribir, si no me equivoco era mujeres, varones, bueno, independientemente con eso no hay drama, mujeres, varones, asistencia, inasistencia. Era el parte como se suelen llenar. Si queremos darle un formato, podemos seleccionar este botón que es para los bordes. Ahí quedan los bordes. Si yo quisiera darle un color, selecciono la parte de acá arriba y ubicamos un color. Aquí. Si quiero centrar el texto, es muy parecido ya a Word. E incluso si yo quiero agrandar un poquito más aquí, ven que queda en la parte inferior. Yo puedo elegir esta opción que está aquí y alinea en la parte superior, en el medio, en la parte inferior. Yo pongo aquí, ahí va a quedar más prolijo. Bien, la idea es poder automatizar. Supongamos que hay una asistencia de 12, 11 varones, faltaron 3 chicas y 2 varones. Y yo quiero hacer el cálculo total. Normalmente uno podría decir que es 15 en el primer caso y 13 en el segundo, pero si yo quisiera automatizar esa cuenta, lo que tendría que hacer es sumar el contenido de la celda B2 con el contenido de la celda B3. Lo puedo escribir en forma manual, es decir, B2 más B3, aprieto Enter y ya automáticamente suma 15. ¿Cuál es la ventaja de que haya puesto B2 más B3, como se puede observar? Que si yo realizo una modificación, por ejemplo acá 4, automáticamente acá se actualiza y queda 16. Lo mismo acá, si yo quisiera hacer igual, ¿qué sería en este caso? C2 más C3, que hay una sugerencia. Acá hay algunas sugerencias que son interesantes para tenerlo en cuenta. Yo lo voy a hacer manualmente. Puedo también elegir, por ejemplo, C2, hago un clic, ven que eligió C2, más, presiono el signo más, y elijo el otro que quiero sumar. Hago un clic, C3. Es decir que hice un clic, perdón, empezamos con el igual. Hice un clic en C2, más, hice un clic en C3, y aprieto Enter. Y ahí automáticamente también podemos observar que si hacemos una modificación, como está automatizado el total, lo puedo pintar, por ejemplo, si quieren de color gris, quedaría la planilla completa, y esa sería la hoja número 1, el TP número 1. ¿Está bien? Vamos con el agregar una hoja. En el caso de ustedes, si usan la hoja de cálculo, ya tienen las hojas creadas con los nombres. TP2. Vamos a observar el TP número 2. Lo que nos dice en el trabajo práctico número 2 es que tenemos que hacer una planilla que es la estructura similar a una factura. ¿Ven? Cantidad, descripción, precio unitario, subtotal. Acá habría que calcular automáticamente los subtotales, es decir que el usuario llenaría la cantidad, la descripción y el precio unitario. Y solita la planilla tendría que calcular los subtotales. Calcular el precio sin el IVA, después sumarle el IVA y el total. Bien, para ello entonces vamos a la planilla. Estamos en el TP número 2, así que acá decía cantidad, descripción, precio unitario, subtotal
Y vamos a dejar 3 lugares, 4 lugares. El apunte, bueno, vamos a bajar la cantidad que nos dice el apunte. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares en blanco. Entonces volvemos. Vamos con la hoja de cálculo. Entonces, como podemos observar aquí, entonces vamos a la hoja. No me cambió la hoja de cálculo. Estoy esperando que me cambie. Ahora sí. Bueno, vamos a la hoja de cálculo entonces. Bien, perfecto. Entonces, estando entonces en la hoja de cálculo, vieron al final, ya me olvidé la cantidad, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares en blanco. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares en blanco. Y aquí, vieron que yo seleccioné estas 3 celdas, ¿no? Presiono este botón que está aquí, que dice combinar celdas, y lo que hace es juntar todas esas 3 celdas seleccionadas en una sola, ¿ven? La transformo en una sola. Yo voy a poner 3 lugares, le voy a poner para que se vea mejor, voy a ponerle, para que se observen los formatos. Una cuestión interesante es, si por ejemplo, de acá en la parte de arriba yo puedo agrandar el ancho de la columna, si por ahí necesito más, lo puedo hacer. Una opción también interesante es si, por ejemplo, acá yo lo achico. Si yo le hago doble clic acá, cuando las flechitas están mirando para los dos lados, le hago doble clic ahí justo en la parte superior, lo ajusta al tamaño exacto, digamos, al tamaño, digamos, al texto que ocupa más espacio, se acomoda. Aquí decía total, sin IVA. Aquí decía total, hay que combinarlo de nuevo, con este que está aquí. Decía IVA. Y hay que hacer uno más. Vamos primero a darle el formato de los bordes y después combinamos estos 3 para que quede uno solo. Si me equivoco, presiono aquí y elijo la opción que dice separar. Si me llego a equivocar. Y acá sería total, o precio total financiado. Bien. Bueno, hacemos doble clic porque quedó mal. Ahí está. Centramos esto para que quede mejor. Esto también podríamos estar centrando. Para que quede más prolijo. Podríamos darle un color aquí, presionando el tacho de pintura. Acá también podríamos dar un color. No me acuerdo qué nivel de color creo que elegiste. Ahí está. Bien. Fíjense cómo ya quedó el formato. No es tan complicado. La idea sería entonces generar una fórmula. Yo sí, por ejemplo, la idea es que esto lo haga toda la parte esta que está acá, todo automático. Es decir, que si yo pongo acá 10, no sé, Coca-Cola, $2.25 L, debe estar 140 pesos. La idea cuál sería, que solito acá calcule el subtotal. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para calcular el subtotal? Para calcular el subtotal yo tengo que multiplicar la cantidad por el precio unitario. Es decir, que pongo igual, selecciono esta celda, que sería la celda A2. ¿Ven que escribe A2? Presiono el asterisco, que el asterisco es la multiplicación, por el precio unitario, 140. Y aprieto Enter. Automáticamente ya me calculó el subtotal. Fíjense que en este caso me puso 1400, pero si yo me hubiera equivocado, digo, no voy a comprar 10, voy a comprar 12 botellas, automáticamente se modifica la cantidad del subtotal. Bien, lo que podemos hacer aquí es lo que se denomina un autollenado. ¿En qué consiste? En copiar la misma formulita hasta acá. Porque siempre, ¿qué va a hacer? Multiplicar la cantidad por el precio unitario, la cantidad por el precio unitario. Entonces, esto que está aquí, que la fórmula la podemos ver acá, que dice igual A2
por C2, yo puedo hacer un autollenado aquí, ¿ven? Y automáticamente me copia la fórmula. Vuelvo para atrás para que se vea mejor. Hago un clic primero, ¿ven? Si hago un clic, aparece un cuadradito acá. Pongo el puntero del mouse arriba del cuadradito, se transforma en una cruz. Hago un clic y arrastro sin soltar hasta el lugar deseado y luego suelto. Ahí automáticamente se van copiando las fórmulas. Ven que dice A3 por C3, A4 por C4 y así sucesivamente. Es decir, que si yo ahora elijo, por ejemplo, bueno, 3, no sé, fideo molto, cada uno, no sé, 38 pesos, automáticamente ya me realiza el cálculo. ¿Está bien? Bien. Por otra parte, yo necesito hacer la suma de todos estos subtotales. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? A través de una función. ¿Está bien? Y esa función es la que nosotros conocemos como la función suma. ¿Para qué sirve la función suma? ¿Para qué me sirve? Justamente la función suma va a devolver la suma de todos los valores de las celdas de un rango determinado. Repito, me va a devolver la suma de todos los valores de las celdas de un rango que esté indicado aquí. Ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a realizar la suma de todos los datos de las celdas comprendidas entre B2 y B7. ¿Está bien? Es decir, que se va a encargar de realizar la suma de todos los valores de todas las celdas de B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Para eso sirve la función suma. Entonces, volviendo a la planilla, podemos ver que el total sin IVA, entonces yo tendría que hacer una función suma. Igual, suma, abro paréntesis, y elijo de dónde hasta dónde voy a sumar. Es decir, que yo voy a sumar desde la celda D2 hasta la celda D7, pero tranquilamente yo puedo hacer un clic y arrastrar desde D2 hasta D7. Es decir, que yo voy a hacer igual suma la suma de todas las celdas que están entre D2 y D7. Por eso figura D2, 2 puntos D7. Suelto, aprieto Enter y automáticamente ya me realiza el cálculo de la suma. Así que si yo ahora digo, ah, no compré 3 fideos, voy a comprar 5 fideos molto, y ya automáticamente las botellas de coca eran 15, fíjense cómo va cambiando. No eran 10 paquetes y automáticamente se va actualizando. Si yo ingreso nuevamente aquí, no sé, 2 harina, ¿no? 000, sin 40 pesos, automáticamente hace el cálculo, multiplica y ya se la suma. Me faltaría calcular el IVA. El IVA es vamos a suponer en este caso, el 21% de lo que yo gasté. Es decir, eso seguiría en impuesto. Es decir, que yo a este valor que tengo aquí, ¿no? Lo tengo que multiplicar por 0,21, es decir, por el 21%. El 21% es por 0,21. Entonces, directamente, ¿qué hago? Digo, igual, selecciono esta celda, que es la celda de 8, presiono el asterisco, por 0,21.21. Eso hay que probarlo. Yo voy a poner 0.21, a ver si hace el cálculo. Si me tira error, quiere decir que tendría que haber escrito, y ahí hice un doble clic. ¿Ven donde dice error? Hice un doble clic, aparece de nuevo lo que yo escribí, 21. Y ahí es el cálculo. Bien. Es decir, que de IVA es el 21% de esto. ¿Cómo hice el cálculo? Repito nuevamente, lo ven acá, era igual esta celda, que hice un clic, la de 8 por 0,21, que es lo que corresponde al IVA. Y por último tengo que hacer el total. Este total sería la suma del precio sin IVA, ahí la sugerencia no es la correcta, tengo que sumar el precio sin IVA más el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿no? Que es lo que pagamos todos cuando compramos. Y eso es lo que terminaría de calcular esta planilla.
lo que podemos hacer para que quede más prolijo, elegir el formato de número, ¿ven? Y automáticamente ahí queda más prolijo. Fíjense que lo que hice fue seleccionar la celda que yo pretendía y presionó el símbolo peso. ¿Ven que dice formatear como moneda? Entonces ahí ya queda la factura terminada, que era lo que nos pedía en el trabajo práctico número 2. Empezamos el trabajo práctico número 3. Tarda un poco, principalmente por la explicación, pero bueno, es un trabajo que no lleva demasiado tiempo. Con práctica, obviamente, es mucho más rápido. Vamos a observar entonces el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3 dice, bueno, es una planilla que dice gastos, ¿no? Aparecen los gastos, por ejemplo, acá, no sé, luz, gas, teléfono, el monto, el dinero, y acá hace algunas preguntas. ¿Está bien? Como por ejemplo el total, que sería la suma de todo el monto, calcular el monto máximo, el monto mínimo. Todo esto son funciones que se usan, son funciones muy sencillas. Bueno, vamos a empezar entonces. En este caso, vamos a ver si lo puedo copiar para ganar tiempo, igual no creo. Si no, bueno, lo vamos a tener que realizar. Bueno, no sirvió de mucho. Vamos a borrar entonces. Decía aquí creo que decía, voy a ver de nuevo, gastos mensuales, gastos sin. Bien, entonces, voy a la planilla entonces de cálculo. Entonces sería, estos dos los combino, decía gastos mensuales. Bien, lo puedo centrar si quiero, para que quede más prolijo. Acá decía gastos. Perdón, borramos de nuevo. F2 también es una opción, presionando F2 puede repetir, o un doble clic, lo mismo. Monto. Quizá por ahí lo puedo hacer un poquito más grande para que quede más prolijo. Arrastro en la parte superior, recuerden. Voy a observar la cantidad de lugares que había. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares en blanco. Y acá decía total. Bien, vamos a poner los bordes para que quede un poquito mejor, más prolijo. Esto lo podemos agrandar un poco, para que quede un poco más prolijo. Recuerden que se puede centrar y centrarlo también verticalmente, así que quede en el medio, para que quede más prolijo. Podemos dar un color. Bien. Después podríamos acá también, como va a estar esta parte automatizada, podemos poner un color. También podemos centrar esta parte. Bien. Entonces, vamos a hacer una planilla que diga, por ejemplo, gas, teléfono, celular, alquiler, tarjeta. Ahí vamos a dar ejemplo. Podría incluir más. Vamos a sacar alquiler y vamos a dejar la tarjeta solo. Bien, supongamos que de gas se gastó 2.500 pesos. Faltó la luz también, ¿no? Vamos a poner la luz. En realidad es muy escueto este listado. De internet, está caro internet, 2.800. Celular, 1.000 pesos. Tarjeta, 14.
luz, también está cara la luz, 2000. Bueno, la cuestión es que si yo quiero hacer la suma, esto ya lo hemos visto, usábamos la función suma, abro paréntesis y digo que voy a sumar todo de acá hasta acá. Es decir, de la celda B3 hasta la celda B8. Aprieto Enter. Ahí ya automáticamente, incluso yo todas estas celdas que están acá las puedo preformatear ya con el formato de moneda que habíamos visto, para que quede prolijo, ¿no? Y ahí se dice ya cuál es el total de gastos que se ha realizado. En la planilla también nos pedían un promedio. Acá no lo dice la planilla, pero yo voy a explicar el promedio. Promedio de gastos, por ejemplo. Promedio de gastos. ¿Cómo se calcula el promedio? Con una función. La función es la función promedio. La función promedio es muy idéntica a la función suma, nada más que tengo que escribir promedio y entre paréntesis el rango. Ejemplo, promedio de B2 hasta B7. Es la misma forma. Así que vamos a escribir el promedio, que sería entonces igual promedio. Fíjense que es tan sencillo como escribir la palabra promedio, abrir paréntesis y digo de dónde hasta dónde quiero calcular el promedio. Hasta aquí solamente, no el total, porque el total justamente era la suma de todos los gastos. Así que lo que estaría haciendo acá, selecciono igual promedio de B3 hasta B8, quiero calcular el promedio de todos los gastos, que están en los valores que están entre la celda B3 y B8. Aprieto Enter y ahí automáticamente me dice que el gasto promedio es de 4.460 pesos. Bien, por otro lado, hay una opción que nos dice el gasto máximo. Cuando digo gasto máximo es valor de gasto máximo, ¿no? Monto máximo. Vamos a poner así para que no haya problema. Monto máximo. Está de más decir que uno visualmente acá sabe que lo más caro es la tarjeta. Está bien, pero supongamos que yo tengo una lista de 2.000 productos y me dicen cuál es el valor máximo, cuál es el producto más caro. Que voy a estar mirando uno por uno los 2.000 renglones, y si fueran 12.000 renglones, no terminamos más. Sin embargo, para encontrar un valor máximo, ¿qué digo? Una función. Vamos a verlo. ¿Cuál sería esa función? La función es la función max, se llama max. Y funciona de nuevo como de la misma manera, como la suma y como el promedio. Nada más que se escribe igual max y el rango. Es decir, que ¿qué me va a devolver la función max? El valor máximo de las celdas de un rango determinado. Es decir, que acá, ¿qué me devolvería en este ejemplo? El valor máximo obtenido entre las celdas B2 y B7. En la planilla, ¿cómo sería? El monto máximo. Nosotros sabemos que es 14.000 porque lo estamos viendo, pero volvemos a repetir, si la lista fuera mucho más grande, sería más interesante. Yo pongo igual max. ¿De dónde hasta dónde? De aquí hasta aquí, que lo puedo escribir a mano también si quiero. Es decir, de B2, 2 puntos, B2000, lo podría escribir a mano. Y fíjense que no tardo nada. Aprieto Enter y ahí automáticamente me detecta cuál es el monto máximo. Si la tarjeta hubiera cambiado y no hubiera gastado nada en la tarjeta, hubiera gastado, por ejemplo, no sé, 500 pesos, no de nunca, pero bueno, no importa. Fíjense que cambia el promedio, cambia el total, cambia el monto máximo ahora es el teléfono, ¿no? Es decir que, vamos a la tarjeta, vamos a poner 12.000. Siempre se va ajustando en forma automática. Monto máximo. Monto mínimo. De la misma manera, ninguna diferencia. Monto mínimo. Lo único que cambia es la función. En vez de ser función max, la función va a ser min. Nada más que eso. Entonces va a ser igual min y el rango. Es decir, busco el valor mínimo de ¿dónde? De B2 hasta B7. Entonces, yendo a la planilla, monto mínimo, escribo entonces igual min, ¿de dónde hasta dónde? Y bueno, del lugar donde yo quiero. En este caso nuevamente va a ser de B3 hasta B8. Aprieto Enter y ahí automáticamente me buscaría el monto mínimo. Supongamos que, no sé, que se dio el milagro de gastar 700 pesos de luz. Fíjense cómo automáticamente cambia el total, cambia el promedio. El monto máximo no cambió, pero sí cambió el monto mínimo.
Así que fíjense ahí en ese caso, entonces podemos poner 1.700 de luz. Volvemos de nuevo a que el gasto mínimo es el celular de 1.000 pesos. Bien. Otra opción que nos pedía la planilla, por otra parte, decía cantidad de gastos menores de 500 pesos. Entonces, cantidad de gastos menores a 500 pesos. Fíjense un detalle aquí, no me alcanza y queda desparejo. Entonces yo lo que podría hacer es tocar esta celda y elegir esta opción que dice aquí, ajustar texto. Si yo elijo esta opción, automáticamente se ajusta la celda, se agranda un poquito más, pero queda bien. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para encontrar esa cantidad de gastos menores a 500 pesos? Se usa una función que se llama contar sí. La función contar sí. Fíjense que ya la función contar sí ya tiene otra estructura. Tiene en su, digamos, necesita dos parámetros. Dice igual contar punto sí, contar sí, indico primero el rango y la condición. ¿Qué condición? Es decir, ¿qué hace la función sí? Contar sí, cuenta la cantidad de celdas que cumplen con una condición. Cuenta la cantidad de celdas de un rango, perdón, de un rango indicado, cuenta la cantidad de celdas de un rango indicado, pero que cumplen con una condición. Ejemplo acá, dice contar sí, de B2 a B7, indico el rango, es decir, que me va a contar las celdas que cumplen con una condición que es la que está aquí, de B2 a B7, ¿qué celdas cumplen con que son mayor o igual a 1000? Es decir, que si de las celdas B2 hay una sola que dice, por ejemplo, 1200 y el resto son todos 400, 300 y demás, bueno, solamente va a contar uno. Si hay más de dos celdas que cumplen con la condición, va a contar dos. Y así sucesivamente. Volvemos a lo mismo, entonces la estructura de contar sí sería contar punto sí, paréntesis, primero va el rango, coma, y entre comillas va la condición. Vamos a verlo en la planilla. Y ya vamos concluyendo. Dice, cantidad de gastos menores a 500 pesos. Entonces sería contar sí, contar punto sí, paréntesis, voy a ver qué rango voy a usar y voy a contar desde aquí, de B3 a B8, coma, o punto y coma, eso después se ve bien, comillas, y ponemos la condición. La condición dice que el gasto sea menor que 500. Este es el símbolo de menor, este sería el símbolo de mayor, mayor o igual, igual, distinto, se pone un símbolo, el símbolo de mayor y el símbolo de menor, eso es distinto. Pero acá decía menor que 500, gastos menores que 500. No hay ninguno, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo igual. Debería poner 0. Cierro paréntesis, ¿no? Repasamos, dice contar punto sí en el rango de B3 a B8 y la condición es que sea menor que 500. Aprieto Enter, me tira error, quiere decir entonces que acá tendría que haber puesto punto y coma. Bien, como está en formato de peso, habría que sacarle el símbolo de pesos. Vamos a cambiar el formato. Vamos a poner número. Vamos a sacarle los decimales. Ahí está. Cantidad de gastos menores a 500, 0. Ahora, si hubiera mágicamente de nuevo la luz hubiera venido 200 pesos, fíjense que hay un solo gasto menor a 500. Vamos a poner un poquito más real. Vamos a poner gastos menores o iguales a 2.500. Entonces yo acá tendría que cambiar la condición. ¿Qué sería? Contar sí de B3 a B8 y acá tiene que ser menores o iguales. Menor o igual a 2.500. Ahí ya tengo 3 gastos. Y sí, a ver, tenemos menor o igual, este cuenta 1, 2, 3. Fíjense cómo cuenta
rápidamente. Si yo modifico acá y este pusiera 4000, ya ahí cuenta 2 solamente. Acá podemos ajustar el texto de nuevo en nivel para que quede un poco más prolijo. Si lo quiero centrar, lo puedo centrar. Bien, fíjense cómo funciona entonces la función contarse. Por último, les quedaría el trabajo práctico número 4, que es aclaro por la duda, no es exacto lo que hice, creo que bueno, es bastante parecido, pero no es exacto. Dice cantidad de zapatillas, creo que decía este. No, voy a poner así. No sé cómo era que decía el trabajo práctico número 4, ahora lo voy a chequear. Decía marca cantidad de pares vendidos. Entonces, vamos a separar, porque hice macana. Sí, cantidad de pares, no, marca. Marca de zapatilla, cantidad de pares vendidos. Pares vendidos. Bueno, acá pasa lo mismo del desborde que habíamos dicho. Yo voy a poner 4 lugares. Ahí está. Ponemos el borde, podemos centrarlo. Acá podemos hacer un doble clic en la parte superior para que quede mejor. O lo que decía también era, si queda de esta manera y yo quiero que sea este ancho, puedo usar el ajuste, que dice ajustar texto, y queda más... se ensancha, digamos, la línea. Podemos, de nuevo, para que quede más prolijo, lo centramos verticalmente, le podemos dar un color. Acá en total, podemos también darle un color. Acá si quisiera hacer el total es igual suma, ¿no? Igual suma de aquí hasta aquí, y ya automáticamente aprieto Enter y ya estaría la suma de la cantidad de pares. Por ejemplo, acá la marca vamos a llenar con Nike, Puma, Adidas, Topper. Bien, cantidad de pares vendidos. Yo que sé, bueno, de Nike, 100 pares. Puma, 50 pares. Adidas, 150 pares. Topper, 70 pares. ¿Ven cómo automáticamente va haciendo el cálculo? Si yo quisiera hacer un gráfico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar solamente estos datos, el total no, porque no corresponde. ¿Y qué voy a insertar? Gráfico. No sé qué pasó. Ahí vamos de nuevo. Se tildó. Bueno, ahí estamos. A ver, insertar gráfico. A ver si quiere. Ahí está. Hizo el gráfico. Insertó 2 gráficos. A ver, vamos a borrar este. Ahí está. Entonces podemos achicarlo un poquito. ¿Ven? Ahí tenemos el gráfico automático. Los 3 puntitos, uno puede elegir, ¿no?, editar el gráfico, eliminar el gráfico, etcétera, copiar el gráfico para después pegarlo en otro lado. Si yo quiero editar el gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo de barras. ¿Está bien? Así que supongamos, bueno, que vamos a elegir el de sectores primero, después podemos volver a seleccionar los datos, insertar gráfico, y podemos cambiar al de barras, por ejemplo, que es lo que nos pide el enunciado, lo achicamos y podemos, como ya les digo, llevar a otro lado y demás. Ventaja de cómo queda. Pero si uno puede seguir investigando, cambiando formatos y cosas por el estilo. ¿Está bien? Bueno, en esto consiste entonces el tutorial para explicar la realización de los 4 trabajos prácticos. Bueno, espero haber sido claro y desde ya muchas gracias.